La vida al servicio de la radio. El invitado, Jairo Lache Lache. Comenzó el 1 de marzo, por allá de 1973, en la cadena Todelar de Colombia. Terminó reciente, en el 2020, en RCN Cúcuta. Pasó por Radio Internacional, Radio Tasajero, Radio Guaymaral, Colmundo Radio, Radio Monumental, La Voz de la Gran Colombia, Impacto Estéreo de Ureña. Muy buenas noches, Jairo. Bienvenido a Cero Coronavirus. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo cordial para usted, para Omar Romero a esta hora y para todos los invitados que están conectados vía internet en cualquier parte del mundo. Un placer estarlos acompañando cuando tenemos las 9 de la noche, 10 minutos en este bello programa, Rafael. Gracias, Jairo. Con este cúmulo de emisoras, a lo mejor se quedó alguna, pero ¿cuál le quedó por trabajar? Por trabajar, pues de emisora aquí en la ciudad de Cúcuta, faltó Radio Zulima, que no alcancé a estar ahí. No sé si usted y Omar se acuerdan de Radio Zulima, que era el doctor Camargo Nava. También me faltó trabajar en Caracol. Caracol no logré trabajar. De resto sí, todas las emisoras. Radio también Radio San José de Cúcuta. Tampoco pude laborar allá, pero sí, el resto casi todas las emisoras en la ciudad de Cúcuta logré laborar, tanto en RCN como en Todelar, iniciándome, como usted hacía el recuento, en Radio Internacional. Mire qué bonita anécdota, Rafael y Omar, igualmente para todos los televidentes, la anécdota tan bonita. Yo me inicié en Radio Internacional siendo dueño Luis Eduardo Mantilla San Miguel, cuando eso pertenecía a Todelar, y me pensioné en radio, como quien dice, en Radio Internacional, porque yo me pensioné estando en 940M, que es RCN Radio en la ciudad de Cúcuta, que era anteriormente Radio Internacional. O sea, me inicié con Radio Internacional y me pensioné en 940 AM, que era Radio Internacional de Luis Eduardo Mantilla San Miguel. Ha dado vueltas por la radio Jairo Lache, Omar Romero, ¿no? Sí, buenas noches a Jairo y deseándole los mejores éxitos y ya con esa tranquilidad que lo escucha uno por la radio. Sí, muchas vueltas. De pronto una frustración no haber trabajado en Caracol. No, porque pasé por buenas emisoras, pasé por Todelar, por RCN, Caracol, buena empresa también, pero me ha dio la oportunidad, pero no siento ninguna frustración por no haber llegado allá. Pero sí tuve buenos compañeros, buenos amigos en Caracol, buenas relaciones también, como era el doctor Carlos Pérez Ángel, Álvaro Gómez Záfara, Marlene Barbosa, buenos compañeros y buenas relaciones. Sabe que la radio en Cúcuta es lo más bonito, ¿no? Hay muchas emociones encontradas. ¿Por qué? Porque la radio es algo que uno lleva dentro del cuerpo, dentro de la sangre, y ya cuando uno, pues el caso mío que me logré pensionar, gracias a Dios, ya uno como que ya le da ese dolor de bonito porque uno logra la pensión, pero también retirarse de la radio, porque en la radio tiene uno muchas amistades, muchos amigos, y tiene muchas anécdotas, entonces siempre para uno es algo duro, algo difícil, pero está preparado para todo eso, ¿no? Para salir y logró una etapa que es lo más importante, gracias a Dios. Además que vivió las etapas de transición de la tecnología a lo que estamos viviendo en el siglo XXI, ¿no? Sí, claro, porque es que anteriormente, Omar, era muy difícil. Yo me acuerdo cuando nosotros íbamos al estadio a transmitir fútbol y nos tocaba tirar casi 100, 200 metros de cable duple para poder hacer una transmisión de fútbol. Hoy en día no, hoy en día está todo la tecnología tiene todo, está tan avanzada que hoy en día llega y coloca un RPT en la cabina, en el sitio de transmisión, eso dispara el sonido a los estudios y lo baja uno por una antena y listo. Anteriormente había que luchar era con cables, con había mucho problema para uno hacer una transmisión, pero se lograba y se podía, y gracias a Dios, mire, llegamos y lo logramos y aprendimos la tecnología nueva también. Porque Omar, usted que es un hombre radio escucha, sabe que personas como Jairo Lache, que están detrás del micrófono, es en la consola, o como se decía antes, allá entre las bambalinas de la radio, en las perillas, ¿no? Estos personajes pasan inadvertidos para los oyentes.
Hola, buenas noches y buenas noches para Jairo. Pues indudablemente son personas muy valiosas dentro de la radio, porque son las que hacen posible la calidad de la transmisión. Quienes están frente al micrófono, pues transmiten las noticias, las emociones del fútbol, anuncian un disco, etcétera, etcétera. Pero los responsables de que ese sonido se transmita y que sea oído a través de un receptor de radio, ahora se puede oír, como hablamos la otra vez, a través de online. Pero han pasado muchísimas cosas, desde, supongo, Jairo, desde esos inicios suyos en Radio Internacional, con Luis Eduardo Mantilla San Miguel. Supongo que también estuvo trabajando en el Radio Guía 4 de Todelar. ¿Y por qué no nos cuenta de cosas de esas pioneras en la radio? ¿Qué era la línea de 500? ¿Y cómo eran esas transmisiones épicas que se hacían en esa época? La línea de 500, en esa época yo tuve la fortuna de hacerle remotos a Gilberto Maldonado Moreno. No sé si se lo alcanzan a recordar, que era Claro. narrador de fútbol, un narrador exquisito aquí en la ciudad de Cúcuta. La línea de 500 era llegar a armar una transmisión con cable duplex inyectándolo a un teléfono y el teléfono llegaba el sonido de la emisora. O nosotros también se trabajaba mucho con el par aislado cuando existía Telecom en la ciudad de Cúcuta o aquí en Colombia existía Telecom. Entonces nosotros solicitábamos un par aislado, colocábamos el par aislado, el sonido de la consola, el par aislado y el par aislado reventaba el sonido directo a la emisora ya con puentes de Telecom. Eso era lo muy bonito, lo más hermoso de la radio. Y muchas anécdotas, ¿no? Yo me acuerdo una anécdota tan bonita que tuve una vez que dejé casi la parte del barrio Lleras Restrepo sin luz. Había una transmisión de fútbol y me tocó sacar el sonido desde la Toto Hernández vía telefónica o línea de 500 para llevarlo al estadio para poder sacar la transmisión de fútbol. Pero entonces yo tenía cable duplo, entonces lo fui a subir por encima, lo fui a tirar por encima de la parte del techo del estadio y resulta que lo enganché mal y me pegó fue en la línea de la corriente. Entonces yo asustado, yo templé el cable que había tirado y hice tremendo corto. Eso hizo un corto que, mejor dicho, lo que hice yo fue picar el cable y salir corriendo. Qué evento de transmisión ni qué nada. ¿Qué le pasó, Jairo? No, que acaba de hacer un corto, le dije yo. Al rato llegó Central Eléctrica, bajó el cable que ya había dejado ahí partido, me lo entregaron, no hubo problema, gracias a Dios, y se logró hacer la transmisión. Esa era la línea de 500, buscar un teléfono para, pero había que tirar como 100, 200 metros de cable duplo. Luis Jesús, que entrar a la radio en esa época era así como medio difícil porque ya estaban los espacios creados, pero Jairo entró un día a Radio Internacional y se amañó hasta hoy. Sí, muy buenas noches para Jairo Lache, el nombre que toda la vida lo escuché y recuerdo a Rodrigo Vázquez Valencia muy seguido, ¿no? Agradecimiento, oiga, se viene agradecimiento a Jairo Lache en el control de sonido. O sea, como decía el médico Jorge Omar, si no es por estos controles de sonidos, las transmisiones no son fluidas, no son excelentes y van a tener muchas dificultades. Tanto el periodista tiene que estar muy conectado con el control de sonido como el control de sonido con el que está dando la noticia, en este caso la noticia deportiva, que es la que estamos hablando acá. Yo recuerdo, yo tengo 50 años estar yendo a fútbol, al Estadio General Santander. Yo recuerdo que cuando antes se sentaban ahí sobre la pista atlética, los periodistas con su mesita y sus controles, y yo recuerdo ver periodistas y ver controles con ese rollo de cables aquí en el hombro y otros en el brazo y tirando buscando la electricidad y otros tirando el cable del micrófono que llegara a la mitad de la cancha, porque en esa época los periodistas se podían meter hasta la mitad de la cancha a hacer las entrevistas y pues lo dice Omar, Fabio, Jairo pasó de esa vieja tecnología a la nueva tecnología digital y eso es importante para la historia de Jairo y toda su familia y que nos la está contando acá. Pero también vemos que, como dice un periodista, Alfredo Rojas, Jairo Lache fue un trotamundo, ¿no? Como dice Alfredo en el fútbol, cuando un jugador va de un equipo a otro equipo, es un trotamundo del fútbol. Pues Jairo también pasó por varias emisoras, como nos la están nombrando ahorita,
Y eso es importante, conocer las experiencias, conocer el manejo de cada una de las estaciones, conocer a sus gerentes, pero también han habido controles que llegan a una sola estación y ahí se pensionan. ¿Cuáles eran los motivos de estarse trasladando constantemente de radio en radio, Jairo Lache? Yo me inicié en Radio Internacional de Todelar, de Luis Eduardo Matías San Miguel. De ahí me trasladé porque como él vendió las emisoras, precisamente se las vendió el doctor Ardila Lule a RCN, que era Radio Internacional, y La Voz del Progreso, hoy llamada La Cariñosa. Entonces, yo, pues ahí se cerró ya un ciclo para mí en Radio Internacional, y ahí empecé a trabajar yo unos días, unos meses a Bianca, repartiendo cartas, cuando eso era que lo mandaban a uno con una bicicleta a repartir cartas, pero no demoré sino como 6 meses porque desafortunadamente me tocó para acá, para el barrio La Libertad, y la bicicleta muy pesada y no duré sino como 6 meses, y se me presentó entonces la oportunidad y me volvieron a llamar para Radio Tasajero. La Radio Tasajero quedaba en la calle 11 con la avenida Quinta, la administraba o la manejaba Tobito. El doctor Tobito se la vendió al doctor Abraham Abrají, yo continué con ellos. Y ahí duré mucho tiempo en Radio Tasajero, la vendió el doctor Abraham Abrají, se la vendió al pastor José Satirio dos Santos, él compró Radio Tasajero y compró Radio Guaymaral. Entonces yo pasé a laborar con ellos allá a Radio Guaymaral y a Radio Tasajero. Estando en Radio Tasajero, me llamó Alberto Rosso Wilches para que fuera a trabajar a Colmundo Radio. Y como había mejor sueldito, pues entonces yo renuncié de Radio Tasajero y me fui para Colmundo Radio. Estando en Colmundo Radio, como a los 3 meses me llamó Germán Villanueva, se presentó una vacante para trabajar cuando esa era Rumba Estéreo, ahí era RCN. Entonces yo dije, no, pues tenía que trabajar en RCN, pues ya para un caché y que lo llamen a uno. Y me tocaba un turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, y yo dije, listo, yo arranco para allá, me fui. Pero desafortunadamente en ese tiempo, cuando estando yo laborando en Rumba Estéreo, llegó un memorando de Bogotá que los que no tuvieran licencia para hacer locución tenían que salir de la radio. Entonces yo no tenía la licencia en ese momento, entonces nosotros salimos de Rumba Estéreo, conmigo salieron como tres personas que eran los que estamos manejando la emisora Rumba Estéreo. Entonces yo me quedé también otra vez cruzado de brazos. Y un día estaba yo pues en la casa todo afligido, ver que nada estaba entrado, cuando llegó el pastor Alberto Buitrago, recuerdo tanto, me llegó a la casa directamente, como yo ya había trabajado con él y gracias a Dios pues uno ha dejado las puertas abiertas, buen empleado. Entonces me dijo, Jairo, me contaron que estás sin trabajo, viejita, estoy sin trabajo, me dijo, voy a volver a trabajar con nosotros, con el pastor Santiago en Radio Tasajero de grabador. Y dije, claro, pastor, con mucho gusto. Me dijo, empieza mañana mismo. Listo, yo dije, listo. Ese día de la misma felicidad me pegué una borrachera, me acosté y trabajar con los cristianos, me acosté como a las 2 de la madrugada, al otro día para madrugar y me fui a trabajar así. Y allá inició otra vez en Radio Tasajero, gracias a Dios, hasta el año, eso yo empecé en Radio Tasajero, Radio Guaymaral, yo empecé como en el año 1991, algo así, hasta el 2000. En el 2000 ya terminé mi ciclo en Radio Guaymaral y duré un tiempo por fuera, me fui para La Voz de la Gran Colombia, trabajé en una emisora que se llama Chalón Estéreo Nureña, trabajé en Impacto Estéreo, y estando en Impacto Estéreo me llamaron, se me prestó otra la oportunidad en RCN para trabajar en dos, y logré nuevamente entrar a RCN hasta el día del diciembre que logré la pensión, gracias a Dios. Pero por eso fueron los ciclos y los pasos míos, porque se iban, pero no porque me echaban, sino porque simplemente se iban acortando el tiempo y vinieron las emisoras o que yo renunciaba, y por lo menos también el caso de la licencia en Rumba Estéreo. Ahí terminé de RCN, gracias a Dios. Óigame, Jairo, muchos controles o se hicieron locutores o se hicieron periodistas. ¿A usted no le llamó la atención o la locución o el periodismo? Sí, yo alcancé a hacer locución, Rafa, yo alcancé a hacer locución en Radio Guaymaral. Yo leía la Biblia en Radio Guaymaral, a mí me iba bien, me gustaba, yo agarraba la Biblia, anunciaba las canciones cristianas. Y en radio, cuando llegué a La Voz de a la Cariñosa, yo inicié La Cariñosa porque se llamaba, era Antena 2 Deportes. Pero entonces cuando le cambiaron la programación para La Cariñosa, yo me inicié en La Cariñosa con Rodolfo Rodríguez, y yo hacía cabina con Rodolfo en La Cariñosa. Iniciamos un programa que se llama La Hora de los Adoloridos. Yo iré trabajando con Rodolfo haciendo cabina como 3 años ahí, 3, 4 años.
pero me cansó el micrófono, no sé, ya uno ya como que le gusta más bien la perilla, y entonces se presentó la oportunidad en la básica y entonces yo hablé con el gerente, con Rodrigo y con el doctor Agustín que vinieron a la ciudad, vino a la ciudad de Cúcuta, entonces yo le dije que yo quería pasar a la básica, qué posibilidades había de trabajar en la básica y me gustaba coordinar el fútbol a Rodrigo y sabía que se iba a presentar una transmisión de Copa Libertadores, de Copa América, que era en Venezuela, y necesitaban operadores, pero me mandaban eras de la básica. Yo quiero irme para la básica para ver si logro ir a la Copa América. Y pasé a la básica, me dieron el cambio a la básica, gracias a Dios. Y sí, mire que fui a la Copa América, a transmitir con Rodrigo de Venezuela. Su nombre, con suerte, Jorge Omar Jairo. Sí, pero yo quería otra vez llevarlo a los inicios, porque él es tan viejo en la radio, tanto que ya se pensionó, que acaba de mencionar que por allá en 1800 ya estaba trabajando en la radio. Cuando usted trabajaba en Radio Internacional, obviamente que Todelar mandaba en los deportes. ¿Qué recuerda usted? Bueno, y era esa época que ya también mencionó de tirar cable. Y por allí yo estuve, en la época que era joven, no tenía el cabello blanco, acompañando en las transmisiones a Lucho Robles, usted lo recordará, que era Claro, el el negro, el narrador de negro. La Voz del Norte. Ahí se iniciaron Carlos Salazar, se inició Alfredo Rojas, y pasaron muchos por ahí. Marino Vargas y Jorge Pavón también estuvo ahí haciendo cubrimiento de los partidos de fútbol. Pero a Radio Internacional, narrando Gilberto Maldonado Moreno, estaba el comentarista Jesús María Sepúlveda, Suso. Y en una época, tratando de hacer grande la emisora, mucho más grande de lo que era, porque mandaba en sintonía, trajeron a un personaje que hoy todavía sigue siendo personaje de la radio. Y quiero que me cuente usted qué experiencias tuvo con él. Óscar Rentería Jiménez. Yo con Óscar Rentería Jiménez trabajé muy poquito. Yo con él trabajé muy poquito, muy poco, porque yo era un peladito. Yo me inicié en Radio Internacional a trabajar a los 17 añitos, con permiso de mi mamá y de mi papá para poder trabajar porque era menor de edad. Entonces Luis Eduardo Mantilla San Miguel me dijo, no, yo lo pongo a trabajar acá, yo lo pongo de mensajero. Yo me inicié de mensajero en Radio Internacional, luego pasé a cobrador, incluso a mí me bautizó, que en paz descanse, Gilberto Maldonado Moreno me bautizó Solín. A mí está acá todo el mundo en la radio, sí señor, me conoce como Solín porque yo escuchaba mucho una novela que pasaba en Todelar, Calimán en ese tiempo. Yo era adicto a esa novela. Yo cuando empezaba la novela, que era a las 5 de la tarde, a mí me llamaba Ibáñez, que era el operador de turno ahí, y me decía, ay, va a empezar la novela. Y yo me escondía en un bafle grandote. Yo era un pelado, me escondía atrás del bafle para que Mantilla no me encontrara por ahí escuchando la novela. A escuchar la novela, yo me la ponía y me la escuchaba toditica. Entonces, pero yo con Óscar Rentería fue muy poco el trato, porque yo era, o sea, el trabajo que tuve fue muy poquito. Yo con ahí cuando eso me acuerdo que trabajé fue con Gilberto Maldonado, con Ciro Díaz Urrego, con Jairo Gómez, que luego pasó para Colmundo, y así viejo, Lucho Gamboa también como que yo también traje con Marino Vargas, Helves. Funerario. Sí, Lucho Gamboa, el funerario Lucho Gamboa, sí. Y un señor que hoy en día es concejal, Luis Eduardo Guevara. Él también trabajó como comentarista deportivo con Guillermo López Jaimes en Radio Pasajero. Pero yo en Radio Internacional, sí, yo con ellos trabajé. Yo incluso trabajé en Radio Internacional con Efraín Camargo Ruiz. Era un lector de noticias bravo. Yo trabajé con él. Y yo grabé un comercial con él que era la cuña de Cúcuta, de Lotería de Cúcuta. Yo me acuerdo que a mí me dieron 5.000 pesitos por haber grabado a cuña, que en ese tiempo yo tenía que decir era gritar, Lotería de Cúcuta, Lotería de Cúcuta, y entraba Efraín Camargo a hacer la cuña sobre la voz mía. Y pues toda una vida, imagínense, Omar, cuántas otras anécdotas puede tener Jairo, ¿no? Ahí sí, sentadito mientras observa qué se hace en cabina y además todas las embarraditas que se pueden hacer ahí detrás del micrófono, ¿no? Total, casualmente yo iba a preguntar sobre eso, Jairo. En toda esa carrera, esa experiencia detrás de control de sonido, ¿quién le sacó más la piedra y a cuál le hizo por ahí el truco para cobrarse esa rabia, con este me desquito? ¿Cuál de esos
que recuerde, que diga, es que me tengo que sacar la espina con este porque ya no lo soporto más en los diferentes medios o incluso en su última emisora donde trabajó? Alguien que lo haya sacado de quicio y algún día se sacó esa espinita que tanto que... No, yo con compañeros de la radio, para que todos amigos, no es porque, pero todo muy bien. Pero sí hice bastantes maldades en la radio, varias, varias, varias. Yo me acuerdo cuando trabajaba yo en Todo el Mundo Radio, ahí en la calle Quinta, nosotros llamábamos a la embajada antioqueña y pedíamos servicio de comida a nombre de algún compañero. Y la comida llegaba a la puerta, pero yo no he pedido nada. Sí, ustedes llamaron a pedir a nombre de Emilio Flores, por decir, a nombre de Álvaro Aparicio, pedíamos comida. Y yo me acuerdo una anécdota muy grande también que hice, una maldad muy grande que le hice a Jorge Iván Gutiérrez. Él ya está, Descanse. sí, ya está muerto, el mono. Él trabajaba en Radio Monumental y Radio Monumental la gerenciaba Jorge Bueno Fernández y Edgar Mendoza cuando estaba en Villa del Rosario. Entonces yo estaba en Radio Guaymaral con un muchacho, estábamos haciendo un programa, pero estábamos transmitiendo en ese momento el culto. Entonces, esta transmisión de culto, el programa, y la emisora iba solita, solamente la transmisión. Entonces yo le dije al pelado, el pelado que estoy en la serie, que le dije, tengo como hacer ganas de hacer una maldad, ¿qué hago? Entonces esta vez me puse a escuchar emisora y escuché que en Radio Monumental estaba Jorge Iván Gutiérrez. Y estaba haciendo la maldad, entonces lo llamé. Le dije yo, ¿quién habla? Me dijo, Jorge Iván Gutiérrez. Hola Jorge, yo hablando así, hola Jorge, hágame un favor, mire, le habla Nacho Fernández, el hermano de Jorge Bueno, lo que pasa es que él acaba de tener un accidente y estaba pasando música vallenata, porque era la música vallenata en ese tiempo. Espero que me haga un favor, cambie la programación, hermano, que mi hermano está aquí en el hospital, está muy grave, cambie la programación de vallenato, coloque música romántica y diga al aire que usted cambie la programación porque el gerente acaba de tener un accidente y está en el hospital en cuidados intensivos. Y yo sí escuchando la emisora cuando él bajó el vallenato y empezó a colocar música romántica. Amables oyentes, cambiamos la programación porque nuestro gerente, Jorge Bueno Fernández, acaba de tener un accidente. Entonces vamos a pasar música romántica. Y empezó con música romántica. Y yo, ¿ahora qué hago? Entonces lo llamé. Le dije, Jorge, habla Nacho otra vez. Me dijo, ¿qué pasó, Nachito? Le dije, no, hermano, mire, mi hermano acaba de fallecer. Hágame un favor, véngase para acá, para el hospital y apague la emisora y diga que mi hermano acaba de fallecer y qué tal. Y entonces digo, bueno, amables oyentes, hasta acá nuestra programación por el día de hoy. Nuestro gerente, Jorge Bueno Fernández, acaba de fallecer. Entonces la emisora, nos encontraremos mañana. Y apagó la emisora. Pues yo no sé cómo sería el cuento y un día estábamos tomando cerveza y yo le dije, y él estaba conmigo, le dije, Gordo, venga, ¿usted se acuerda tal día que eligieron? Digo, sí, claro, me hicieron apagar la emisora, hermano, y me llamó Jorge, todo bravo, hermano, ¿usted por qué apaga la emisora y por qué usted dice que yo me morí, qué tal? Aquí me llamó Nacho, que Nacho dijo que usted había muerto, que un accidente, y yo tengo Nacho acá y no me ha pasado nada. Entonces le dije, ¿usted sabe quién le hizo esa pega? No, y yo fui el que se la hice. Pero el gordito, ¿para qué? No reaccionaba, dijo, un sinvergüenza, no, Jairo, un sinvergüenza, un degenerado. Y, pero yo estaba ahí ya todo aburrido, gordito. Y ya que me está escuchando de dónde está ahí, y esa peguita se la hice. Y otras pegas que uno hacía eran los locutores o periodistas, trabajando yo en Todelar. Yo llamaba al periodista, venga, me está llamando Bogotá, pasemos un informe. Qué mentira, era ahí interno nosotros que ponía yo a hablar por el interno al periodista o al comentarista deportivo, que programas, informes para Bogotá. Esas eran las pegas que nosotros hacíamos en la radio. Y eran las pegas bonitas, suavecitas, chéveres. Pegas inocentes, diría Jairo. ¿Cómo terminó aquí en RCN, Jairo? Olga Lucía, Gustavo Salazar, Rodrigo Vázquez. Muy bien, gracias a Dios con todos, muy bien. Ahí en RCN también trabajé con Rafael Alberto Capacho, que en paz descanse. Claro. Olga Lucía Cotamo, una buena compañera, una buena directora, porque ella fue la directora de nosotros, ya finalizando ya mi pensión, ya terminando. Rodrigo Vázquez, a quien tengo que agradecerle también porque ahí estuve con él también me llevó a la Copa América, a Elibardo, el periodista que está actualmente, a los muchachos de Radio 1, La Mega, de Fiesta, la FM, La Cariñosa, con ellos todos muy bien, gracias a Dios, uno se codeaba con todos muy bien, con todos, bien, todos los que pasaron por Carlos Humberto Ortega, buen compañero, buen amigo, ahí trabajamos, y bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo les modulaba la voz a la Cotamo? ¿Saben que no hablaba así? También con Gustavito Salazar,
con Gustavo Salazar en La Cariñosa también, muy bien, también, buenos compañeros. Y uno, usted sabe que uno en la radio eso es lo que deja, ¿no? Grandes amistades, grandes compañeros, personas que uno admira mucho, personas que a uno les aprende demasiado, que yo a Olga Pareja, yo a Olga le aprendí mucho, le aprendí cuando trabajé con Rafael también en Radio Tasajero, con Carlos Forero también le aprendí mucho. Pero yo sé que yo trabajé con Stevenson García Barbosa, a Agustín Suárez Ramones, a ellos, pero es que uno les aprendía mucho y a culturizarse, a escuchar radio. Aunque yo, desde que mire, usted, Rafael, Omar, el doctor Luis Jesús y don Jorge, yo desde que salí de RCN no he vuelto a escuchar radio. No sé, no he vuelto a escuchar radio, me volví más bien como adicto a la televisión. El radio muy poco, poco. Así es lo que dijo Hernán Peláez, que no había vuelto a escuchar radio porque no sabía cómo hacían el programa, si lo hacían bien o lo hacían mal, ¿no, Luis Jesús? Esto, pues, bonita la historia de Jairo en toda una vida en la radio. Y ahí está el pago, ¿no? Haberse pensionado prestando ese servicio y que ayudaba a las comunicaciones. Yo quisiera preguntarle, hincha del Cúcuta Deportivo, ¿cómo vivía esas emociones del Cúcuta Deportivo detrás de las perillas? Y cuando ya no podía asistir al estadio, sino en las oficinas, en las cabinas de radio, pero en las oficinas. Yo tuve la fortuna de ver uno de los mejores equipos del Cúcuta Deportivo cuando vino acá, vino el Bocha Santín, Miguel Ángel Pupo, estaba Tito Viera, el ciego Agustín Vargas, Guaracha Mosquera, Wilson Barona, un equipazo bien bravo. Yo cuando esos iba al estadio. Pero ya después ya no, ya el estadio a mí ya no me gustaba ir al estadio, que yo me quemé mucho las pestañas en el estadio haciéndole remotos a Javier Giraldo Marulanda, a Gilberto Buitrago Neira. Entonces ya lo último, ya como que no, entonces me gustaba quedarme en estudios. Pero uno veía el fútbol y yo por eso, y por eso es que el gerente Rodrigo Vázquez le gustaba que yo le coordinara los partidos, porque yo me metía en el cuento del partido, en el cuento de la transmisión. Me gustaba sacarle buen sonido, buen eco. Yo estaba pendiente de, porque uno en el estudio tiene que jugar con los goles nacionales, estar pendiente de Bogotá, estar pendiente de la televisión, porque como RCN, Win como que dice RCN es la misma cadena, entonces cuando una noticia extradeportiva de Win uno llegaba y cortaba la transmisión y de aquí de Cúcuta y metía Win, o cuando hay una transmisión nacional, estaba uno Bogotá a Cúcuta para meter Bogotá. Entonces uno lo veía, pero uno vivió el fútbol ya yo no lo veía ya con tanta emoción el fútbol, sino lo veía era la transmisión en sí, la transmisión, que me saliera bien la transmisión. Yo casi no le paraba bolas al partido. Así que sabía que había gol, que era gol del Cúcuta, gol del contrario, que no hacía, grababa los goles, los guardaba. Yo dejé en RCN un buen archivo de goles allá, en la voz de Rodrigo, que es donde más transmitió el fútbol conmigo. Y ese archivo quedó allá, pero yo sí, eso era lo que yo vivía, el fútbol. O sea, la pasión del fútbol en sí, de que el Cúcuta ganara o no, yo casi no. Pero sí lo que la transmisión me saliera muy bien, me salía muy bien, gracias a Dios. Perfecto. Y Jorge Omar. Jairo, también en la época que usted debió iniciarse, el dial no estaba tan ocupado como actualmente, no había tantas emisoras en la ciudad. Y eso nos daba la oportunidad de oír las emisoras de San Cristóbal. Para aquel entonces, pues, todavía emisoras que subsisten como Ecos del Torbes, Radio San Sebastián, Radio San Cristóbal y Radio Táchira. Y la gente las oía mucho aquí en Cúcuta y eran realmente la competencia de las emisoras locales, las mismas que usted menciona, Tasajero, Internacional, La Voz de Cúcuta, Radio Guaymaral, etcétera, etcétera. Ustedes también se fijaban en las transmisiones y en la manera como hacían la radio en Venezuela, porque era un poco diferente a la radio nuestra. La radio nuestra era más de cadenas nacionales, claro, y también de las emisoras locales, pero la radio de Venezuela estaba basada más en la voz del locutor. En Venezuela era el locutor de una voz muy varonil la que comunicaba. Nosotros también tuvimos una época de grandes locutores, pero luego eso se acabó. Ahora no hay locutores, porque ahora los periodistas radiales son los que dan la noticia y dicen que es más importante el contenido que la voz. Cuénteme cómo era esa experiencia de oír emisoras venezolanas y de ellos también aprendieron.
Sí, yo me acuerdo de que como la radio ha evolucionado demasiado, pero mucho, mucho, y aquí en Cúcuta el dial era, había mucha distancia entre un dial y otro dial, entonces era cuando entraban las emisoras de Venezuela. Y yo todo lo que más escuchaba por parte de Venezuela era el ciclismo, porque allá los narradores de ciclismo muy buenos, muy buenos. Y aquí en San Antonio, don Modesto Marchena, yo me acuerdo de esa emisora que él tenía ahí en San Antonio, una emisora, no me acuerdo cómo era que llamado, Modesto Marchena, que era un vozarrón, era así como escuchar a Edgar Perea, vozarrón grueso, grueso. Y la diferencia de los locutores de Venezuela a los de Cúcuta o a los de Colombia era bastante, bastante la diferencia, porque ellos eran como voz, como más adormizadas, como más talentosas en ese sentido. Aunque aquí en Colombia también hay mucha voz buena, ¿no? Pero Venezuela también tenía mucha voz buena. Pero yo todo lo más era el ciclismo por Venezuela. Uno escuchaba mucho ciclismo aquí en Colombia por eso. Pues Jairo Lache, muy amable por haber aceptado la invitación para hablar aquí en Cero Coronavirus. Y además, Omar, Luis Jesús y Jorge, es que Jairo tiene que madrugar mañana a pedalear. ¿Hasta dónde va Jairo mañana? Mañana vamos a hacer un recorrido saliendo aquí del aniversario del Barrio La Libertad hasta Puerto Santander. Si Dios quiere, vamos hasta Puerto Santander. Mañana vamos a Puerto Santander. Teníamos pensado ir a Chinácota, pero por el tiempo, porque como que el tiempo me parece que no están dando ni 2 horas, de 6 a 8 de la mañana. Entonces, y por el municipio, los patios coloca más problema la policía, entonces vamos para la ruta de Puerto Santander, que es como más calmado, más tranquilo. Entonces, la costumbre de Jairo es los sábados acostarse a las 7 de la noche para estar relajadito y poder madrugar a pedalear. Muy gentil, Jairo, de su parte, por habernos contado todo esto de su vida y toda su experiencia en la radio. Gracias, Rafa, Omar, igualmente al doctor Luis Botello y al doctor Jorge Pavón. Gracias por la invitación. Fue un placer haber estado con ustedes y a todos los televidentes. Y los invito a ustedes también para cuando quieran hacer participación de ciclismo. Armamos un grupito y nos vamos a El profe el Botello. pueblo. Es muy bonito, el ciclismo es muy hermoso, muy bonito, lo mantiene a uno. Jairo, Sí, ¿en qué lado de aniversario se reúnen para salir? Nosotros nos vamos a reunir mañana en el sector de, aquí en la vía del aeropuerto, ahí en el CAI del aeropuerto, donde está el puente. Ajá. Ahí nos vamos, ahí partimos. Y cuando vamos para Chinácota, nos encontramos en el parque recreacional. Y cuando vamos para el sector del Zulia, ese sector por allá nos reunimos en el Palustre, valga la cuña, en el Palustre. Ah, bueno, cuando me baje del rodillo, Rafael y Jorge Omar y Omar, que están pendientes, cuando me baje del rodillo, voy a salir a carretera a estrenarme el uniforme de la Arkea que me dieron para mi cumpleaños. Y estoy motivado y más me motiva Jairo, que está saliendo a andar. Y pues, yo nunca he andado bicicleta, pero voy a llevar el carro escoba ahí atrásito para cualquier circunstancia, pues montarme y no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Jairo, por la invitación y estamos pendientes. Cuando vaya para Chinácota, Jairo le avisa al médico. Él sale ahí antes del peaje y le dice adiós. Bueno, listo, claro, yo le aviso con mucho gusto. Y le damos mandarinas, porque ahora hay cosecha de mandarinas aquí. Eso. Bueno. Jairo, muy gentil. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Que pasen buena noche y a todos los televidentes, muchas gracias. Jairo, Gracias. gusto Gracias, Jairo. gusto Muy saludarlo, amable. Jairo.